Ahí empecé. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Veníamos trabajando con integrales dobles. Bien. Eso bien. A ver, primero me voy a fijar que no haya más preguntas. Seguimos con este práctico el miércoles, sí, no quedan más. Está. Bueno. Entonces, veníamos trabajando con integrales dobles, siempre con Fubini. Hasta ahora Fubini. ¿Se acuerdan? Queríamos, por ejemplo, acotábamos la X se movía entre tal valor y después la Y entre algo que dependía de X, y con eso hacíamos como dos integrales, ¿sí? Hacíamos una integral doble como integrales iteradas. Pero acá también, en varias variables, tenemos cambio de variable. Cambio de variable, que se va a usar un poco distinto como lo usábamos en cálculo 1. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es el cambio de variable? Simplemente tenemos un integral, ¿ah?, de la función, ¿ah?, que depende de x, y esto no va, ¿verdad?, en la notación. ¿Sí? Tenemos esa integral doble, y lo que vamos a hacer es, vamos a tener una función g, ¿ah?, que va a ser un diffeomorfismo, eso lo pueden ver más en el teórico. ¿Ah? Tal vez un dibujito. ¿Ah? Vamos a tener así, por ejemplo, este va a ser nuestro dominio de integración. ¿Ah? Y vamos a tener acá una función d, que por ejemplo puede estar acá en un cuadrado, una función g, perdón. ¿Ah? Esto de acá rojo sería g a la menos 1 de d. Eso es un diffeomorfismo, eso no tiene por qué. Cosa del teórico. ¿Ah? Como dato general, las transformaciones lineales, las rotaciones, ese tipo de cosas nos sirven. Entonces tenemos una función que va de este dominio a este otro. ¿Va? Entonces esta integral la podemos ver como la integral acá, en este otro dominio, de la función compuesta con g, voy a poner f así, por, y esto creo que no va a entrar en el espacio, es el valor absoluto del determinante, ¿sí?, del jacobiano de g y más nada, y esto es igual a la integral doble de d de e. Entonces, tenemos una integral de una función en un dominio, y lo que vamos a hacer es un poquito al revés de lo que hacíamos en cálculo 1. En cálculo 1 normalmente teníamos algo así. Este valor absoluto, el determinante era el f'. Entonces teníamos f compuesto con algo, acá teníamos la derivada, perdón, el g'. Entonces íbamos como para allá. Empezamos a integrar con respecto a f, y la derivada desaparecía. Normalmente en cálculo 1 hacíamos el paso de acá para allá. Teníamos, por ejemplo, en cálculo 1 teníamos e a la x cuadrado por 2x, y después integrábamos simplemente e a la u. Hacíamos de acá para allá. Normalmente era como lo usábamos el cambio de variable. Acá lo vamos a usar al revés, generalmente. Vamos a estar parados en este caso, y vamos a buscar un cambio de variable para hacer una integral en un dominio más limpio. Quiero que se entienda bien esa diferencia. O sea, en cálculo 1 buscábamos ver que hubiera una derivada o algo para hacer el paso para ir para allá. Ahora es al revés. Ahora vamos a tener una función en un dominio, y simplemente vamos a buscar esta g, ¿sí?, una g linda, para poder integrar la función acá, en un dominio más lindo, por ejemplo en un cuadrado. Para que es más fácil integrar una función en un cuadrado. ¿A costa de qué? Bueno, a costa de que vamos a tener esa nueva integral que vamos a hacer en este nuevo dominio más fácil. Bueno, va a tener acá algo multiplicando el valor absoluto de un determinante, y bueno, la vamos a tener que componer en la función con esta g. ¿Está? Creo que más nada. ¿Se ve? ¿Se entendió esa diferencia que quise remarcar? A ver el último. Bueno. Sí, podemos ver el último del 5. El 5 lo podemos ver. Entonces. En particular, en teórico van a haber tres cambios de variables, o sea, 3G, ¿tá?, que son muy usadas y que tienen la ventaja de que esto les queda muy simple, les queda simplemente algo muy sencillo y es más fácil de trabajar. Ahora vamos a entrar hoy, en un rato, vamos a entrar en cambio de coordenadas polares, ¿tá?, que es como siempre
vamos a tener algo dependiendo de x, y y lo vamos a ver en un dominio que depende de rho y θ. Esa es la idea. Pero bueno, en verdad hacemos cambio de variable para simplificar el dominio de integración. Generalmente para eso. Obviamente a veces se nos simplifica la función también. Pero bueno, eso es al contrario de lo que hacemos en cálculo 1 generalmente. Bueno, entonces vamos a empezar con alguno como para usarlo. A ver qué ejercicio podemos hacer. El 4 me dijeron que ya lo habían hecho. El 4 es un segundo. Me dijeron que sí, perfecto. El 4 no. Entonces arrancamos con el 5. Alguno que no tenga polares. Bueno, podemos arrancar con el 5D, ya que el compañero lo había pedido. Esta para vos. Vamos con el 5. Bien, los últimos dos, bien. Y ya uso el D para hablar sobre polares. ¿Les parece? Entonces vamos con el 5, 5E. Igual hay gente que no sabía de polares, por eso quiero hacer un ejercicio básico de polares antes. No sé cuál todavía. Entonces vamos con el 5E, para hacer algo de cambio variable, sin entrar todavía en lo de polares. Entonces el 5E es integrar la función, ¿sí?, x menos y por a cuadrado por seno cuadrado de x más y. Esta es la función, y el dominio de integración dice, a ver cómo dice, es el cuadrado y te da 3 vértices. Esto es obvio cuando hacen eso. Básicamente tenemos 0, 2 pi, 0 y 2 pi, y acá creo que también lo mismo, pi, 2 pi, no sé qué es esto, sí, y el cuadrado tiene como vértices 0 pi, a ver, 0 pi, 2 pi pi, pi 2 pi. Pi 2 pi, 0 pi, 2 pi, 0 pi y 2 pi pi. Un trabalengua, pero tiene estos tres de acá, los tiene como vértices. Entonces ese cuadrado es este cuadrado acá. ¿Sí te dice bien? Imagínense que es un cuadrado, a linda escala sería un cuadrado porque está todo en buenas medidas, como quien dice. Pero más o menos me queda un cuadrado. Si la escala fuera precisa, obviamente sería un cuadrado. Bueno. Y si no, le ponen rectángulo y ya. Bueno, entonces así. Vértices 0 pi, 2 pi pi, perfecto, y pi 2 pi. Entonces, este es el dominio de integración y esta es la función. ¿No? Entonces vamos a trabajar con un cambio de variable que también es, dentro de los que no son polares, cilíndricos, esféricas, es un cambio variable que más o menos aparece. Y en este caso, lamentablemente no es el caso que les dije, no vamos a simplificar el dominio, en verdad se va a simplificar solo, pero la idea es simplificar la función en este caso. En este caso lo que vamos a hacer es buscar que esto sea una u y que esto sea una b. Para que la función nos quede u cuadrado por seno cuadrado de b, algo de variables separables que es fácil de integrar. Entonces, hay que hacer obviamente una función g que vaya de v, acá, esto, de v para allá, u lo lleve, u que x menos y b que x más y. Entonces, hago la cuentita que la borro, pero x menos y va a ser u, y x más y va a ser b. Eso es lo que yo quiero. Entonces, pero yo tengo que hacer una función que vaya de acá a acá. O sea, tengo que despejar x e y en función de u y b. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda, sumo las dos, me queda 2x igual a u más b. Entonces, me queda sobre 2, y después a esta le resto esta, y me queda 2y, me queda igual a b menos 1 sobre 2.
¿Tá? Acuérdense, la función g tiene que ir de acá, de v, al dominio nuevo. Entonces yo tengo que despejar xy en función de u y b. ¿Tá? Esta función, que la podemos llamar g, lleva u y b en aquello allá. U más b sobre 2 y b menos u sobre 2. ¿No? Entonces cuando yo lo meta acá, ¿sí? Cuando en vez de x meta esto, cuando en vez de y meta esto, me va a quedar u, y cuando lo meta acá me va a quedar b, porque la construí para que pase eso. ¿Sí? La construí para que x menos y me diera u y para que x más y me diera b. ¿No? Lo puse así, después despejé x e y. ¿Se entendió eso que hice? Construí una función de u y b acá en x y, de salida de dos variables nuevas, para que cuando yo la ponga acá, x menos y me dé u y x más y me dé b. Entonces, x menos y igual u, x más y igual b, y después despejo x e y en función de acá. O sea, sumo estas dos, por ejemplo, se me va así, me queda 2x igual a 1 más b, divido, y acá lo mismo. A esta le resto esta, me queda 2y igual a b menos u sobre 2, y ya está. ¿No? Bueno, entonces creé la función g para que pase aquello de allá. ¿Tá? Ahora tengo que ver cómo me queda el dominio nuevo. ¿Sí? ¿Cómo me queda el dominio nuevo? Esa es la pregunta. ¿Tá? Entonces lo que vamos a hacer es ver qué pasa con los vértices. ¿Tá? Primero observen que esto, a ver, un comentario, esto es una transformación lineal. ¿No? A dos variables, la llevo a la suma sobre 2, a la resta sobre 2. Esto es bien lineal. Transformación lineal de Gaussian. Eso es lo primero. Y ahora lo que vamos a ver es ver cómo vamos de acá, o sea, dónde quedan estos vértices acá, para ver cómo queda el dibujo, y después integrar acá en este dominio nuevo. ¿Ah? Entonces, ¿qué ventaja tenemos? ¿Qué es lo que tenemos acá? Dos cosas muy sencillas. Es que tenemos cómo pasar de x e y a u, y de x y a b, y cómo pasar de u y b a x y. Tenemos las dos cosas. ¿Sí? Tenemos, o sea, yo primero en verdad creé la inversa, o sea, dije, a partir de x e y saco u así, y a partir de x más y saco b así. A eso es pasar de estas coordenadas para acá abajo. Si yo tengo el x y saco el u, si tengo el x y saco el b, puedo pasar de acá a acá. Y después, despejando, sé que si tengo u y b, puedo pasar para acá, que es la g. Entonces, es fácil hacer este paso. Por ejemplo, el 0pi, 0pi va a ir acá. El u va a ser menos pi, porque es 0 menos pi. Me quedo este dibujito. Se me va a quedar menos pi todo. Entonces, acá va a estar, por ejemplo, el 0. El menos pi. El 0pi me va a 0 menos pi. Vamos a ver qué va acá. Esta va a ser, lo voy a poner A. No, perdón. Menos pi en u y en b, la suma de los dos, o sea que me queda b, pi. ¿Sí? O sea, el 0pi, la suma es b, me da pi, que va a ser la coordenada acá. Vamos a hacerlo así. Acá está u y acá está b, con razón, me había quedado mal. U es el que me da menos pi y b es el que me da pi. Que me queda acá. Ya lo comento de nuevo. Este va a ser el primer punto. Va a ser este de acá. Le pongo A. ¿Ah? Tiene x0 igual pi. X0 igual pi. El u va a ser entonces menos pi. ¿Tá? Y el b va a ser la suma de los dos, que va a ser pi. ¿Tá? Esto es un trabalenguas espantoso. Si me pierden, frenenme. En este caso sí, en este caso intentamos simplificar la función. ¿Tá? Este es un cambio además medio conocido, o sea, es común de usar. Porque si tenés la resta y la suma de dos números, podés sacar. No importa. Pero nada, acá lo que hacemos es buscamos que x menos y sea u y x más y sea b para simplificar la función. Cuando yo vaya a integrar acá, me va a quedar u cuadrado por seno cuadrado de b. Entonces, a esto le llamé u, a lo de adentro, y a esto le llamé b. ¿Tá? Entonces, sé cómo pasar de x y, si tengo un x y, sé cómo conseguir las coordenadas v. Con estas cuentas de acá.
acá lo que hice fue simplemente hacer esta función de acá, cómo ir de acá para allá. Cómo a partir de U y B sacar X e Y. A ver, despejando. Nada más. Bueno, entonces ahora lo que estoy viendo es la preimagen del dominio, que es donde voy a integrar. Entonces, esta fue a parar acá, si hice las cosas bien. Este punto de acá, vamos a llamarle B, ¿está? Es pi 0, entonces va a ir la U va a ser pi, ¿bien? Y la altura va a ser pi, va a ir para acá. Pi 0. Si tiene X pi, Y 0, va al pi, la U queda pi y la B queda pi también. Bueno, este punto de acá, el C. 2pi pi, en la resta me queda pi, o sea que en X queda pi, y la altura me queda, perdón, sí, la altura me queda 3pi. Qué feo dibujo me quedó. Ahora lo acomodo, porque me quedó feo, porque me va a quedar por acá. Acá me va a quedar C. Sí, porque va a tener 3pi de altura, ¿tá? Del X y el Y se suman, y después la base queda 2pi menos pi, se queda pi. Esto es un... Voy a sacar, esto lo saco por un segundito. Entonces, esto llega hasta 3pi. ¿Tá? Este puntito va a ser el C, este va a ser el B. Este el A. Y bueno, si todo saldría bien, el D va a quedar acá. ¿Ah? Este va a ser el D. Que bueno, la U es esto menos esto, o sea que es menos pi, X menos 2pi. Y la B es la suma de las dos, que nos va a dar 3pi. Entonces los vértices fueron a parar acá. ¿Ah? Y todo lo de adentro de los vértices, esto pasa en las transformaciones lineales, todo lo de adentro va a parar a lo de adentro. O sea que este es el nuevo coso. Esta lo saco. Ahora lo acomodo todo para que quede más lindo. Y la C esta va más esquinosa. Bueno, entonces de acá para allá, vamos a una flechita ahí, de acá para allá hacemos G de V es igual a U más B sobre 2, B menos U sobre 2. ¿Va? Lo vuelvo a repetir. Primero, queremos que X menos Y sea U y X más Y sea B. Ese es el cambio de variable que queremos hacer. Pero en este caso, los cambios de variables siempre son del dominio de nuevo hacia el viejo. Entonces tenemos que encontrar la función que vaya, dado V, nos dé los XY. Entonces lo despejamos de acá. Queremos que X menos Y sea U, X más Y sea B, y despejamos X e Y en función de V. Nos queda esta función de acá. O sea, si tengo los U y los B, si tengo U y B, saco X e Y. ¿Ah? Después, quiero ver cómo queda el dominio nuevo. ¿Ah? El dominio nuevo, simplemente agarro los vértices de ese cuadrado de acá, ¿ah? Este A, B, C, D le puse, y lo que hacemos es ver la perimagen, pero nosotros sabemos ver bien fácil porque a partir de X y sabemos sacar U, y sabemos sacar B, entonces hacer las cuentas. Por ejemplo, acá el 0pi va a pi, el 0pi va a menos pi, pi. El acá. Y así con los demás. Entonces ahora vamos a integrar en un cuadrado. ¿Tá? Tenemos este cuadrado acá bien sencillo, que si le aplicamos esta función va a parar a lo rojo. Y entonces podemos integrar acá. Esa es la magia de todo esto. Hasta acá sí. Perdonen que... Ahí. Hasta acá se ve lo que hacemos. Bien. En este caso se me simplificó todo, Leandro, exactamente. La función y el dominio, todo más fácil. Entonces, si vamos al teorema de cambio de variable, pero si tenemos que integrar en esto que le llamé D, acá está la letra, D, a la función f, es lo mismo que integrar acá, que le voy a llamar, bueno, es g a la menos 1 de D, pero le voy a poner otro nombre, le voy a poner D', D' es lo azul,
¿Ah? Es integral en D', o sea, cambiamos tres cosas. Cambiamos el dominio de integración, la función, ¿tá? Acá va a ir f compuesto g, pero ya sabemos que nos va a dar u cuadrado por seno cuadrado de b, porque la construimos para que eso pase. ¿Tá? La construimos para que eso pase, lo vuelvo a repetir. Si ustedes en verdad es agarrar esto y donde dice x meter esto acá, donde dice y meter esto acá, les va a dar u cuadrado por seno cuadrado de b, porque fue como construimos. ¿Tá? Esto es lo otro que cambia la función, mucho más sencilla, cambia el dominio, mucho más sencillo. Lo único que hay que hacer es multiplicar por el valor absoluto del determinante de jacobiano. ¿Tá? Nos falta multiplicar, acuérdense, por el valor absoluto del determinante de jacobiano. ¿Tá? Todo eso. Pero en transformaciones lineales, pueden hacer al jacobiano si quieren, es sencillo, pero en transformaciones lineales el jacobiano nos queda igual a la matriz asociada. ¿Ah? Entonces, el jacobiano de G, o si quieren lo hacen, ¿no? El jacobiano, ¿cómo les queda? Les queda esta primera función, derivado u, y después derivado b. Las dos cosas nos dan un medio. Un medio, un medio. Y después, esta de acá, derivada u, menos un medio, derivada b, un medio. ¿Ah? El determinante del jacobiano ya nos va a quedar positivo, o sea que no le hacemos valor absoluto. Y además nos queda constante, queda un cuarto más un cuarto, un medio. Entonces acá aparece un medio. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿El u cuadrado por seno cuadrado de v es FOG o GOF? ¿Cómo? U cuadrado por seno cuadrado de v. Es evaluado en v. Hace seno cuadrado de v. A veces se le pone así. Pero... Es esto de acá. El seno cuadrado de v. Sí, eso sí, profe, pero haga referencia. ¿Es FOG o GOF? ¿Cuál meto dentro de cuál? ¿Cuál ¿O es? no? Perdón, no entendí. No te escuché tampoco mucho. ¿Cuál decís? ¿Este de acá? U cuadrado por... Sí. Sí. ¿Cuál es la duda? ¿Cómo se llamaría la función en sí? U Está cuadrado. f de xy, está g de uv, y esa vendría a ser... Esta es f compuesta g. Eso, FOG, entonces. ¿Sí? O sea, construimos para que pase esto, pero lo comprobás. O sea, metés en donde dice x, metés esto, donde dice y, metés esto. ¿Tá? Y las u se te van a cancelar. Perdón. No, ahí está, se restan. Se te tachan las b, te quedan 2 veces u, y sobre 2 te queda u. Ah, lo construimos para que pase esto. No es casualidad. Pusimos, queremos que esto sea u, que esto sea b. Para eso necesitamos x menos y igual u, x más y igual b, y despejamos x y. Pero la construcción fue directamente para que pase esto. Entonces, cuando hagamos las composiciones, justamente lo que nos va a dar. ¿Cómo saber si hacer u en función de b o al revés? Esto como quieran. Como quieran. O sea, yo acá podría haberle puesto JK, LM, le podrían haber puesto el nombre que quieran, che. O sea, eso no. Nada. No tiene por qué tener relación con el XY acá. Yo lo grafiqué así, lo podrían haber graficado como quisieran. Sean coherentes nomás. Lo único que sean es coherentes. O sea, acá el U, el B, el U, B, nada. Pero eso es más bien por información. ¿Sí? Ninguno, o sea, no hay preferencia, Facundo. Son variables nuevas. Nacho, lo que es necesario es saber cómo queda el dominio. Si nosotros no sabemos cómo queda el dominio, no vamos a poder hacer esta integral. Si sabés cómo queda el dominio, ya está. Pero sin ese dominio no vamos a poder hacer la integral nueva. ¿Cómo evalúo este? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo pasar de acá a acá? ¿Cómo pasar de acá a acá? ¿Dónde borro? ¿El jacobiano me creen que es un medio? O sea, que el determinante jacobiano de un medio me creen. Es agarrar esto y hacer derivada respecto a u, da un medio, derivada respecto a b, da un medio, esto derivada respecto a u, menos un medio, y esto derivada respecto a b, un medio. Esto por esto, menos esto por esto, nos queda un cuarto más un cuarto. Un medio. ¿Eso me lo creen? Entonces esto lo borro.
sea, acuérdense que ese determinante es importante porque va acá. ¿Ah? A ver, lo que pasa es que yo por construcción ya tengo cómo pasar de acá a acá. ¿No? Yo sé que si tengo x e y, x menos y me da u. Tengo las dos maneras. Tengo la inversa también. Eso es lo que quiero decir. Tengo la inversa de g es, si tengo x e y, saco. Así. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero decir. Yo en verdad lo primero que planteé fue la inversa. Fue, si tengo x e y, quiero que x menos y sea u, sea una supuesta u. Y quiero ver x más y como una b. Entonces, de acá para allá paso haciendo esta cuenta. Y de acá para allá hago esta cuenta de acá. Que lo hice despejando. Simplemente puse esto igual a u, esto igual a b y despejé. Eso fue hallar g. ¿Se ve? O sea, x menos y va a ser una variable nueva, lo mandamos a una variable nueva que llamamos u, y x más y lo mandamos a una variable nueva que se llama b. Después yo lo que hice fue, esto lo igualé a u, esto lo igualé a b, y ahí despejé x y. Eso es calcular la inversa, es a partir de u y b cómo conseguir x y cómo conseguir y. Entonces, si yo agarro un punto acá, por ejemplo, 0pi, hago, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? La resta del x y el y, 0 menos pi, me da el u. Y la suma me da el b, que me da pi en este caso. ¿Se ve? O sea, agarran acá un punto cualquiera, coordenada x 0, coordenada y pi, con esta cosa sacan u, y con esto acá sacan b. ¿Se entendió? O sea, acá tenemos la cuenta, acá tenemos x menos y va a ser u, o sea que si tengo el x y el y saco el u. Y si tengo el x y el y saco los sumes, tengo el b. Eso fue lo que hice para cada cosa. Acá 2pi y pi, hago 2pi menos pi, sería el u. Y después la suma, 3pi, me da el b. ¿Sí? Bueno, ¿más dudas? ¿Más dudas? Este es como un casito particular donde sabemos hacia dónde queremos llegar y tenemos que encontrar el paso de ir de acá para allá. ¿No? Pero bueno, eso es importante. Nosotros sacamos, lo primero que hice fue decir, quiero que esto sea u y quiero que esto sea b. ¿No? Y después despejé las x e y respecto a u y b. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tengo u y si tengo b, quiero saber cómo calcular x e y. Eso fue lo que hice que me quedó acá, este pasito. Pero todo de acá para acá es siempre con esta cuenta de acá. X menos y va a ser u y x más y va a ser b. Y de acá para allá es con esta de acá, que la despejé. Bueno, ¿otra duda? Si no, sigo. Lo otro es hacer la integral. Lo otro es fácil. Es fácil, es fácil. ¿Se entendió? Sí, podemos ver alguna. Pasa que los otros muchos tienen polares, por eso quería arrancar con transformaciones lineales. En su mayoría son polares. Profe, Sí. en la integral, ¿primero va de u o de v? Acá no lo escribí. O sea, primero digo, es la integral doble de acá. Cuando el du y el dv es para hacer Fubini. Ahora sí vamos a hacer Fubini y vamos a decir, bueno, la u va de menos pi a pi, y primero puedo hacer primero respecto a u y después respecto a b o al revés. Pero a priori todavía no hemos usado Fubini. O sea, decimos, esta integral doble de acá es esta integral doble de acá. ¿Cómo la soluciono? Todavía no sé. ¿Qué vamos a hacer? Va a ser Fubini. Separar esta integral doble como dos integrales simples, una primero respecto a u y otra respecto a b. Bien, bien, gracias. ¿Sí? O sea, hasta acá no hay Fubini, eso es importante. El símbolo de integral doble no tiene por qué, no lo tienen que ver siempre como dos integrales simples. Esto es la integral doble en este dominio de esta función. Ahora vamos a usar Fubini para hallar esto acá. Bueno, entonces, esta morada fue medio del santo botón. Bueno, para hallar el jacobiano se usó, pero si no, siempre fuimos de acá para acá. Y bueno, y ahora sí, esta integral doble acá, la vemos como integramos, si quieren primero respecto a u, pero primero pongo respecto a u, el u se mueve menos pi a pi, y el b se mueve de pi a 3pi. ¿Sí? Y acá me queda
u cuadrado por seno cuadrado de b por de b de u. ¿Cuál puse primero? Sí. B por d. ¿Está? Y acá no voy a hacer las cuentas para no, porque quiero hablar solo de cambio de variable. Esto lo saben hacer, ¿sí? Estamos todos de acuerdo que lo Falta saben. el un medio ahí, profe. Ah, gracias. Fundamental. Y el 1 medio, no me lo vaya a comer. Esta cuenta es como siempre. Primero integran seno cuadrado, pueden hacer parte, por ejemplo. Como siempre. Y después evalúan acá. Y después le va a quedar ahí con función el u cuadrado, lo pueden hacer también acá. De hecho, si lo quieren ver, también les va a quedar así. Cuando hagan la integral, le va a quedar el u cuadrado por un lado, y el b les va a quedar aparte. ¿Ven? 3pi por seno cuadrado. Ahora les va a quedar esto de acá y esto de acá. Multiplicadas. Eso lo ven. O sea, simplemente el u cuadrado lo sacan para afuera, pero acá esta integral les va a quedar un número. Entonces, la pueden también sacar para afuera. Pero hagan la cuenta. Van a tener que hacer esta integral y esta integral, le van a dar dos numeritos, y con eso sacan esta de acá como siempre, como hicimos toda la clase pasada. Lo importante acá era ver cómo era el cambio de variable. Faltan un medio, gracias Leandro. ¿Se entendió cuál es la idea? Esto lo dejo de ver. No quiero gastar tiempo en cuentas. ¿No? Pero obviamente nos damos cuenta que es mucho más fácil hacer esta de acá, ¿tá? En aquel dominio, que esta de acá. Esta de acá con este dominio. Es más complicado hacer esto. Bueno, simplemente simplificamos la integral. Después eso la termina. Pero lo importante no es, obviamente saber hacer cuentas, es necesario, pero lo importante acá es cómo simplificamos integrales a través del cambio de variable. Entonces, ¿hay dudas? Es el momento para sacar dudas. Quiero que quede claro. Quiero que vean que queremos. Ya de una, que hicimos que esto fuera u, que esto fuera b, x más y fuera b y x más y fuera u. Entonces, despejamos x e y con estas dos igualdades, esto igual a u y esto igual a b. Y lo que hicimos fue construir una g que dado v nos conseguía el xy. Y que además x menos y era u y x más y fuera b. Entonces, con esta igualdad, esto igual a u y aquello igual a b, podemos pasar de este dominio para acá, a este otro dominio, y la función integral nos quedó u cuadrado por seno cuadrado de b. Necesitábamos además multiplicar por el jacobiano de la transformación lineal que iba de acá para acá. Que ahora la borré, pero quedaba el determinante de jacobiano a un medio. Bueno. A ver si hay otro. A ver, otro de cambio de variable lineal, para no entrar de una en polares. Este es polares. Este otro es polares también. Sí, estos son casi todos. Pablo, ¿cómo separé? Nada, esto de acá sale para afuera, obviamente. Y eso igual lo hace, ¿no? Pero acá tenía un cuadrado. Acá tenía pi a 3pi. ¿No? Y ahora, esto de acá te va a dar un número, ¿no? Porque no depende de u, los intervalos. Vas a hacer la primitiva de evaluarla, te va a dar un número. 8, 5, 3. Entonces lo puedes sacar como constante para afuera. Entonces te queda la integral de menos pi a pi de un cuadrado, y después por esta integral que también va a ser un número. ¿Pablo se entendió? Eso pasa siempre que tenés así los intervalos fijos y funciones de variables separables. Pasa. Bueno, Diego, ¿cómo llega a estos extremos? A, B, C, D. Diego. O sea, ¿cómo conseguí estos de acá? Sí, bueno, lo que yo dije es, esto es una igualdad, ¿no?
yo construí para que x menos y fuera igual a u. Igual. Y x más y fuera igual a b. Esto igual a u. Si yo construí un cambio de variable para que esto fuera igual a u y esto fuera igual a b. Entonces, si yo tengo x e y, por ejemplo, este punto acá, el c tiene x 2pi y pi, ¿tá? Con x e y, 2pi pi, puedo sacar u haciendo la resta, 2pi menos pi, me da u, ¿tá? Y después con la suma, 2pi más pi, me da 3pi, me da p. ¿Tá? Simplemente si tengo las dos coordenadas de un punto, la resta me da la u y la suma de las dos coordenadas me da el b. ¿Ah? ¿Por cómo lo construí? Agustín, ¿qué se pone así? A ver, este es un caso donde yo forcé, ¿sí? Yo forcé que mi nueva variable quedara esto u y que esto fuera igual a b. Eso es lo que yo quería. Yo sabía cómo, cuando yo puse esta igualdad, yo dije, bueno, si yo tengo x e y, yo sé cómo calcular u y b. Porque es lo que quiero. Quiero que x menos y fuera igual a u y x más y fuera igual a b. Yo de entrada puse cómo pasar de acá para acá. De entrada. De una. Después lo que hice fue despejar simplemente u y b de acá para ver cómo pasar de acá para allá. Que fue la cuenta que hice al principio. Sí, fue que x era u más b sobre 2 y y fuera b menos u sobre 2, o algo así. Ahí lo que hice fue, a partir de u y b, conseguir x y. Este paso para acá. A ver, yo necesito saber pasar de acá a acá ¿para qué? Para conseguir el dominio nuevo. ¿Tá? Y para ver cómo me queda la función. Eso, bueno, se puede hacer. ¿Tá? Pero necesitaba saber cómo era la g, que la g tiene que salir de acá e ir para acá, para poder hallar el jacobiano. ¿Sí? La g lleva u y b en xy. Es lo inverso de lo que estoy haciendo acá. Acá a partir de xy saco y b, yo quiero de u y b sacar xy. Eso es lo que hice con la g. Ahí después fue la que usé para multiplicar acá por el jacobiano. Básicamente, un resumen, acá me van a matar, ¿no? Pero si ahí aparece un x cuadrado más y cuadrado, prendan las alarmas de que esta polar es seguramente metido. Cuando aparece el radio. Entonces, bueno, arrancamos con un ejercicio medio heavy tal vez, pero pasa que no había otro de cambio de variable lineal. Así uno más sencillo. Ahora vamos a ver, Iván, técnicas para simplificar el dominio. Vas a ver. 5D. Ya todos saben lo que es polares. Esa es mi duda, porque ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos de gente que sabe polares? Mientras borro esto, me dice. Tal vez hacemos un ejemplo bien sencillo de polares para agarrar viaje. Sí, el 5A supongo que debe ser un boleto. Falso. Bien. Hacemos el 5A tal vez para por lo menos para saber lo que es, ¿no? El 5A es un segundito. El 5A f de xy es igual a e a la menos x cuadrado más y cuadrado. Y el dominio, normalmente cuando hagamos polares no vamos a dibujar el dominio nuevo, ahora van a ver por qué. Pero, el dominio para integrar es un círculo de radio R. O sea, eso ya. El dominio para integrar es, acá le ponemos R, KR, imagínense que hay un círculo, ¿sí? Cierran los ojos y dan un círculo acá. Este es el dominio. Y polares es la función de toda la vida de polares, la que ya apareció durante todo el curso. Que acá está xy. ¿Sí? La función de toda la vida de polares, ahí es que si tenemos rho y tita, hacemos
G de rotita es rho coseno. Profe, tengo una pregunta. ¿Escucho a alguien muy suave? Ah, yo. Sí, Siempre que tengamos un x cuadrado más y cuadrado va a ser esto, ¿no? y muy seguramente. ¿Sabes? De cabeza que sí. En general sí. No les voy a mentir. Yo por lo menos cuando veo un x cuadrado más y cuadrado, digo, "Ta, polares aparece en algún momento". Esto lo voy a hacer Bien. una única vez. Pero en este caso lo único que les quiero decir es a lo que no vieron en el teórico, que la función g, en este caso es rho por 2 seno, rho seno. A la de siempre, es si tengo rho y el ángulo, saco el x como esto y el y es esto. La de toda la vida. Y lo bueno de esta función es que el determinante del jacobiano, y esto es una cuenta que hay que hacer, es un segundo, el determinante del jacobiano de g, de rho theta, en valor absoluto también es rho. Entonces, cuando hacen, vamos a integrar esta función en este círculo de acá, el dominio D, también escondido acá, de la función e a la menos x cuadrado más y cuadrado. Y cuando hagamos el cambio de variable, para verla en polares, lo que va a pasar es lo de siempre, el x cuadrado más y cuadrado va a quedarnos la norma al cuadrado. Va a quedar e menos rho cuadrado. Sí, porque esto siempre es rho, ya lo hemos usado un millón de veces. Entonces cuando la veamos acá, la nueva función, esto va a ser rho. El jacobiano, que es lo que tenemos que multiplicar, va a ser rho. Siempre. Nunca se lo olviden a esto. Esto es el jacobiano, esta es la función nueva, y lo único complicado es ver cuál es el dominio nuevo. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el dominio nuevo? El de primo. Esa es la magia. O sea, nosotros ya sabemos en polares cómo trabajar. El x lo cambiamos por rho coseno theta y el y por rho seno theta. Ese es el cambio de variable de polares. Lo único que nos tenemos que asegurar es multiplicar por el jacobiano, que es siempre el rho, y después ver cómo nos queda el nuevo dominio. Sí, polares a priori se puede usar siempre. Lo que pasa es que no siempre los dominios quedan lindos ni las funciones quedan lindas. Y el dominio nuevo, en este caso, es muy simple. Porque el dominio de estos que están polares es R acá y 2P acá. Son todos los puntos, ¿sí? Con el radio de 0 a R, radio de 0 a R, y el ángulo cualquiera entre 0 y 2pi. Esto sale. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Este es el de prima. Normalmente este dibujito no lo vamos a hacer. Porque lo que vamos a hacer normalmente es lo obvio. O sea, no vamos a hacer el dibujito, vamos a hacer estos puntos de acá, el radio va entre 0 y R, y el ángulo va entre 0 y 2pi. Entonces ya vamos a aplicar Fubini y cambio de variable todo en una maniobra. Y ahí me queda e a la menos rho cuadrado por rho, y ahí primero respecto a theta y después respecto a rho. ¿Profe? Sí. No dije nada. Estaba viendo otra cosa. O el 2pi afuera. En verdad esto es... no quiero entrar en esto. Esto es un cerrado con una topología inducida. Hacerlo así, sí. Acá estaba cerrado. En verdad esto no era ni cerrado ni abierto, porque estaba así. Pero nada, es simplemente que en verdad esto no está definido acá porque el ángulo 0 es 2pi. No importa. No quiero entrar en cosas que al final no. Para marear. Ponelo cerrado si querés. Tenés que darte cuenta obviamente que estás repitiendo cosas. Este punto acá y este acá son el mismo, ¿no? Porque tienen el mismo ángulo, 0 y 2pi, en efectos prácticos es lo mismo, y el mismo módulo. El mismo radio, el mismo módulo. Pero nada. Anda. Lo importante es que anda. A pesar de eso anda. Pero bueno. En este caso nos decían los xy, tales que x cuadrado más y cuadrado menor o igual a r cuadrado, esa es la bola del centro cero y radio R. Y en polares,
la vemos como los puntos que el radio va de 0 a R y el ángulo va de 0 a 2pi. ¿Tá? Entonces normalmente vamos a hacer este paso de acá a acá. Esto no, ni lo vamos a poner. ¿Tá? Se ve, simplemente es la función, le hacemos el cambio de variable, o sea, el x es rho coseno, el y rho seno, a eso lo hemos hecho un millón de veces ya en otros prácticos. Después multiplicamos por el jacobiano, esto no nos vaya a faltar nunca, es multiplicar, porque cuando hacemos cambio de variable estamos multiplicando por el jacobiano, que siempre es rho, pero lo puse acá. Entonces, cambio de variable, multiplico por el jacobiano, y el nuevo dominio lo hacemos en el aire. Lo decimos, bueno, no en el aire, pero lo pensamos bien. Pero lo hacemos sobre acá, decimos los puntos que el radio va. Pues ya aplicamos Fubin de uno. El radio va entre 0 y R, y el ángulo entre 0 y 2pi. Porque dibujar esto es incluso más complicado que pensarlo así. ¿Tá? ¿Se ve? Sí, Iván. Ahí quedó ese porque era un círculo. Son los puntos que el radio va de 0 a R, y el ángulo es 0 a 2pi. Pero este dibujo lo único que hace es complicarlo. Nada, lo importante es ponerlo acá. Bien. Son los puntos que el radio va entre 0 y R y el ángulo entre 0 y 2pi. Nunca se olviden, no se olviden de esto, que es el jacobiano, el determinante de jacobiano, en valor absoluto, pero esto es positivo. Y bueno, y la función cambia la variable, eso no creo que se lo vayan a olvidar. Sí, ahora vamos a ver un caso de esos donde el radio puede depender del ángulo, entonces primero pongo el ángulo y después el radio acá. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Pero lo complicado es el dominio. ¿Sí? La función es, ya lo hacemos de complejos, en complejo lo hemos hecho. Obviamente también para calcular límites hemos usado polares, o sea, pasar de XY a polares, eso lo sabemos hacer, multiplicar por el jacobiano, y después lo importante es ver cómo nos queda el nuevo dominio. ¿Ah? Otra vez este ejercicio no lo terminé. Ahora, esto hay que hacer la cuenta. Pero acá es cambio de variable. Si quieren lo podemos ver. Pero no quiero entrar. Eso, no quiero entrar en cuentas que no. Nada. Sí, quiero que se convenza de que esto es algo simple que sabemos hacer. ¿Ah? Quiero, por lo menos, que si no están convencidos de eso, sí. A esto sale, el 2pi sale. Sí, nos queda 2pi por la integral de 0 a R de e menos rho cuadrado por rho por 2. ¿Sí? Respecto a rho, y esto lo sabemos hacer con un cambio de variable. Esto sería u, la derivada nos da menos 2 rho. Y hacemos un poquito de magia, pero en cálculo 1 esta la sabemos hacer. Y bueno, si querés lo hacemos, no me pasa en el entrar, pero esto sería u. Si hacemos, nos queda 2pi. ¿Sí? Tengo que multiplicar por menos 2 para. Bueno, el 2 lo meto acá adentro, que ya lo tengo lindo ahí. El 2 ya lo meto acá adentro, porque la derivada de esto me da menos 2 rho. Entonces me queda con un signo de menos, o sea, se me cambian los cosas. Bueno, le pongo un coso así. Y eso me queda e a la u por du. ¿Sí? U es menos rho cuadrado, su derivada es menos 2 rho. El menos acá y después el 2 rho lo tengo. Y después si tengo R, que sería rho, me queda menos R cuadrado y acá 0. Los casos nuevos. Si no le erré los casos pues entonces nos queda menos pi por e a la rho cuadrado, 0 menos e a la menos rho cuadrado. Esto da 1 obviamente. Y bueno, y ahí queda eso, igual a el símbolo de menos me lo trae. Haga la cuenta, no hay mucho misterio. El menos lo cambié por cambiar los extremos, entonces me queda pi por e a la u, que es la primitiva de esto, obviamente valorado en 0, 1, menos e a la menos r cuadrado. ¿De dónde salió el 2? ¿Sí? El 2 sale del 2pi, o sea, cuando hacemos de acá a acá sale un 2pi. No quiero entrar en las cuentas, háganlo. Pero de acá a acá sale un 2pi porque acá
Es como que sacan esto para afuera y les queda la integral de 0 a 2pi de nada, de 1. Entonces les queda 2pi que sale para afuera. Y después nos queda, sí, porque acá no hay ningún pi, entonces sale un 2pi para afuera. Eso lo vamos a usar mucho. Después de 0 a r, de e a la menos rho cuadrada por rho. Y lo que hice fue, esto le llamé u, perfecto. La derivada de eso es menos 2 rho. Entonces tenía 2 y un rho ya lo tenía. Y tuve que poner un menos. Ahí me quedó la u por du. Y cambié conseguí los intervalos nuevos, que es evaluar acá nomás, con r menos r cuadrado y en 0. Y después, la primitiva de esto es e a la u. Con este menos, lo que hago es evaluar primero acá, me queda e a la 0, 1, menos e a la esto. Bueno, pero no quiero entrar en las cuentas, no me parece que... Sí, vamos a ver, vamos a hacer uno ahora del 5 y vamos con el 6. ¿Cómo estamos de tiempo? Las 12. Bueno, tal vez la pudrimos con alguno del... Hacemos así, le metemos 5D y 6C. ¿Les parece? 5D y 6C. Y le damos caña. Pero a polares, que me parece que son los... ¿Ah? Estas cuentas, no, ni las ni. O sea, no. Lo importante es otra vez el cambio de variable, perder un ejemplito para verlo nomás. Hacemos así, hacemos 5D y 6C. 5D. Tenemos la función xy es x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Y el dominio dice, te da el triángulo con los siguientes lados. Igual x. Después, acá está el 1. Y esto sería x igual a 1. Y después igual menos x. Esto es igual menos x. Te dice el triángulo con lado igual menos x, igual x, identidad, ¿sí? El opuesto a la identidad y el x igual a 1, que es esta. Entonces nos queda esto acá. Entonces la integral de esta función en el dominio D la hacemos con polares. La hacemos con polares. Entonces primero lo de la función. No voy a poner todavía los... Acá voy a hacer polares más Fubini. Polares más Fubini. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la función? Lo primero que nada. Nos va a quedar arriba rho cuadrado por coseno cuadrado de tita, como siempre. El x es rho coseno. Lo de abajo ya sabemos que nos da rho cuadrado. Entonces la función nos queda coseno cuadrado de tita. A esto le hacemos el cambio de variable. Después, por el jacobiano, nunca nos olvidemos de eso, ¿tá? Que es lo otro importante. Uno es hacer cambio de variable, dos es multiplicar por el determinante del jacobiano, que ya sabemos siempre es rho, ¿tá? Y lo otro es el dominio nuevo, que ya lo voy a poner como en Fubini, ya lo voy a poner acotando ahí. ¿Tá? ¿Hasta acá se ve? ¿Hasta en el teórico? Perdón, no lo vi. Ya igual lo liquidamos en un segundito. Es media cortita esto. Bueno, entonces hacemos polares más Fubini. ¿Cómo nos queda? El ángulo va entre... Yo lo voy a poner por rho. Y va a ser de rho por de tita. Entonces el ángulo va a ir entre... Esto es... Como es la identidad, esto es menos 45 y 45, que es de pi sobre 4, menos pi sobre 4 a pi sobre 4. Y después, el radio, ¿sí? Depende del ángulo. Esa es la idea. O sea, dado un ángulo cualquiera, ¿sí? Si yo agarro un ángulo acá, un tita, entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4, después todos estos puntos rojos tienen el módulo va entre 0, ¿no? Y un Rmax. Que ahora lo voy a hacer. ¿Qué cumple este Rmax?
¿sí? Este largo sería, el largo máximo sería el radio de esto, sería R max. ¿Tá? R max, esto está más torcido que... ¿Por qué de 0? Ah, porque empezamos a contar de la mitad para arriba. Está. ¿Cómo? No, me estaba preguntando por qué 0, pero después me di cuenta El que era 0 más es... fácil. Ahí estaba medio torcido el dibujo. Ahora sí. Acá un 1. El 0 es porque todos estos puntos tienen ángulo entre menos 45 y 45. ¿Tá? Y después, ¿cómo es? El módulo depende del ángulo. O sea, si yo tengo un ángulo cualquiera, todos estos puntos tienen, ¿tá? Tienen un radio, o un módulo entre 0, ¿tá? Y un largo que le llama Rmax, que lo que cumple es que se proyecta acá un... O sea que Rmax por coseno de tita da 1. Entonces, este Rmax es 1 sobre coseno de tita. Y ahí queda. Pero vieron que acá es más complicado, porque otra vez es como Fubini, pero con polares. Todos estos puntos tienen ángulo entre menos 45 y 45, perfecto, pero dependiendo del ángulo, para cada ángulo yo tengo que describir todos estos puntos de acá. ¿Sí? Y todos estos puntos tienen el módulo arranca entre 0, que sería el 0, y después el módulo máximo, ¿sí? Es le había puesto Rmax, pero que lo que cumple es que cuando lo bajo, cuando lo proyecto, o sea, por coseno de tita, me da 1. Entonces, de ahí lo despejo. Entonces, según el ángulo, si yo varío acá, estos puntos de acá con otro tita tienen, ¿sí? Varían entre otras cosas. ¿Sí? Todos estos de acá tienen otro Rmax, que depende obviamente del tita. O sea, agarro otro ángulo, todos estos puntos tienen ese nuevo ángulo, y el radio, el módulo, depende entre 0 y ese nuevo Rmax. ¿Está? El R, claro, el R es, a ver, son los puntos que el ángulo va entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4, y el radio, el R sería el R max, claro, sería el módulo máximo que pueden tomar. El módulo máximo que pueden tomar es el que llega hasta esta semirecta igual a 1. O sea que, fijado un tita, si los puntos que están en esta parte roja, el máximo módulo que pueden tener es el R max ese, que lo que cumple es que si lo hacemos por coseno de tita nos da 1. Porque sería como este largo de acá. No el de abajo, sería este largo de acá. Este sería el R max, el módulo max. Y bueno, sabemos que esto por coseno de tita nos da 1. Y de ahí lo despejamos. ¿Sí? Entonces, acá, de R max es 1 sobre coseno de tita. Es como Fubini, igual que Fubini, es ver una variable entre cuánto y cuánto varía, y la otra dependiendo de la anterior. Nada más que acá no es X e Y, sino que estamos pensando en polares. Acá está X e Y. Pero nosotros estamos diciendo, varío el ángulo entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4, y para cada uno de esos ángulos hago esta rectita de acá, este segmento, que esos puntos son los que tienen módulo entre 0 y un R max. ¿Qué cumple ese Rmax? Lo tengo que despejar en función del ángulo. Ese Rmax cumple que por coseno de tita nos da 1. Este verde también cumple lo mismo. Este Rmax cumple que si lo pongo por coseno de tita me da 1. A mayor tita, mayor es el... Perdón, sí, a mayor tita, mayor es el Rmax. Integrar en un anillo también se podría hacer, por ejemplo. Si queremos integrar un anillo, lo que decimos es el ángulo, todo el anillo, por ejemplo, sería el ángulo entre 0 y 2pi, todos, y después el radio va entre 1 y 2, por ejemplo. Y ahí tendríamos el anillo de 1 a 2, todo así. ¿Está? ¿Se entendió más o menos cómo es la metodología que hacemos? Acá es como que hacemos Fubini más en el aire porque no hacemos sobre el dibujo de X y. Es pensando en polares. Pero es la misma idea. Es hacer el cambio de variable para verlo como algo de polares, multiplicar siempre por ρ, que es el jacobiano del cambio de variable, el determinante de eso, y después ver cómo nos quedaría con Fubini, cómo describir este dominio en función de polares. ¿Está?
Creo que fue medio rapidito esto. Si tienen dudas me frenan y hacemos ahora el 6. El 6, ¿cuál era? El 6C, que ese está medio, creo que está medio feo. Como para hacer algo. Acuérdense, ¿sí? Acá hay que seguir. ¿No? Esto no está terminado. Cuentas, en este caso, otra vez son más sencillas. ¿No? Porque nos va a quedar... Sí, estoy tentado a hacerlo, no me voy a aguantar. Pero sacan el ρ para afuera. Perdón, acá estoy... Sí, no, sí, estoy bien. Sacan el coseno cuadrado de θ para afuera. Esto les queda ρ cuadrado sobre 2. Pero cuando lo evalúan acá, les queda 1 sobre coseno cuadrado y se les talla con eso. No quiero entrar. Bueno. Bien. El 6C está explicado en las notas, Belén. No vi ninguna solución del práctico yo. ¿Dónde está? ¿Ya subieron la solución del práctico y nadie avisó nada? ¿Cómo no? Del semestre pasado. Está. Pasa que es el más lindo, el 6. Si quieren, pasa que los otros son muy sencillos. ¿Sí? El A es muy fácil. Pasa que por eso. Si el complicado del 6 es el C. Los otros son, la verdad que no tienen mucha complejidad. ¿Hago igual? No. Nada, yo no sabía que estaban. Bueno, había visto que ustedes comentaban. Pero nunca se me dio por fijarme en las soluciones del semestre pasado. Si están las cosas ahí. Ahora empezar a dichar. Uno del 7. Bueno, si da el tiempo, metemos. 6C. Bueno. Si están con ganas, yo no quiero perder gente por el camino nomás, pero si no le damos viaje. Bueno. 6C. Es el área. Acá tenemos que hallar áreas. Entonces la función es la función constante 1. ¿Sí? El área. Vamos a hallar áreas. El área de un conjunto D es la integral doble de CD en la función constante 1. Entonces, acá lo lindo es que cuando uno hace un cambio de variable, ¿sí? La función es la 1, entonces cuando hacen el cambio de variable la función no cambia. Lo que pasa es que multiplican por algo que es el determinante, pero siempre nos queda, esa parte queda como sencilla. Si cambiamos el dominio, bien, lo tenemos que hacer, tenemos que multiplicar por el determinante y no sé qué, también, pero la función no la podemos cambiar de variable porque es una función constante, queda igual. Entonces vamos con el 6C. Bueno, estamos con todo. 6C. D igual XY en R2. Sí, ahí hay que y cuadrado más y cuadrado. Creo que es. Y X cuadrado mayor o igual a ver. Sí, y R mayor que 1. Bueno, entonces, aquí estoy todo pintado. Hacemos el dibujito del dominio. Es, obviamente, esto es el interior de una circunferencia de radio R. R y R acá. Este espantoso. Borrador. Al interior de una circunferencia, pero esta condición de acá, qué espantoso dibujo, por favor. Esto de acá lo que nos dice es que X es mayor o igual a la raíz de R, valor absoluto. Perdón. Hacemos raíz de los dos lados. R lo tomamos positivo. Bueno, este dibujo es un espanto. ¿Sí? Yo para dibujar soy pésimo. No, lo importante es la idea, siempre es la idea. Imaginen, cierren los ojos y piensen que hay un círculo ahí, porque no va a salir nunca. No, pero cada vez que lo veo es más claro. Entonces, así,
R, por favor. Menos R. Bueno, está feo, pero no tanto. Bueno, no cambié más. Está. Entonces, ya voy a parar de hacer esto porque no voy a tener nada lindo más. R es mayor que 1, no sé si lo vieron por ahí. R es mayor que 1, entonces el valor absoluto de R no sé por qué está. R es mayor que 1. ¿Qué ventaja nos da que R sea mayor que 1? No, la verdad que no tendría que pensar. Ahí está, que la raíz de R justamente está acá adentro. Menos raíz de R. Acá. Y acá. Entonces tenemos raíz de R ahí, menos raíz de R. Y bueno, y lo que nos pide es que el X sea, la valor absoluta de X sea mayor o igual que S, entonces nos queda acá. ¿Sí? Esto es simétrico, ¿está? Pasa que para mí es espantoso. Es horrible lo que mis dibujos. ¿Sí? Pero bueno, esto es, se imaginan que esto es todo simétrico, precioso. ¿No? Hacen fuerza. Entonces, el interior de una circunferencia, todo, pero el x cuadrado mayor o igual al valor absoluto de r, que es positivo, no sé para qué está. Esto pasa cuando el valor absoluto, hacemos raíz de los dos lados, valor absoluto de x mayor o igual a raíz de r. Entonces, raíz de r menos raíz de r. Los x que tienen valor absoluto mayor son de acá y de acá. Entonces nos quedó eso. Se convencen de que esto rojo es lo D, esto es D, y esto también. Las dos cosas forman D. Sí, no. Habría que decirle eso a la profesora de dibujo que me hizo quedarme dibujo. Esas cosas buenas. Bueno, estamos. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Nada, no falta nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo para simplificarnos la vida. Vamos a hallar simplemente una área de estas. Esta de acá. Ahí después la vamos a multiplicar por 4, porque otra vez el dibujo es simétrico. Entonces, esta área por 4 va a ser el área de D. Esta la vamos a llamar E. Entonces, el área de D es 4 veces el área de E. Ahí, esa es la que vamos a hallar. ¿Por qué con esa? Porque vamos a hacer polares y nada, y estos angelitos son fáciles de trabajar porque el coseno da positivo, el seno da positivo. Y ahora cuando hagamos las cuentas se va a ver bien. Pero trabajar con ángulos, o sea, acá, en esta parte de azul, que va a quedar entre 0 y algún número acá, eso nos da la ventaja, ¿tá?, de que coseno y seno acá son positivos, si se acuerdan del círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico es un círculo igualito a este, y coseno es la proyección acá y seno es la proyección acá. Bueno, pero la cosa es que en este cuadrante, coseno y seno son positivos, ¿sí? El coseno de los ángulos y el seno son positivos. Entonces, en las desigualdades, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, coseno de A o de θ, por A mayor o igual que B, nosotros siempre hacemos esto. A mayor o igual a B sobre coseno de θ. ¿Tá? Esto no siempre es verdad. Esto pasa por cuando es algo positivo. Esto es solo, ¿sí?, coseno de θ es positivo. En las desigualdades, cuando tenemos cosas negativas, se cambian los signos. Entonces, la ventaja de trabajar en cuadrantes así es que podemos hacer ese tipo de cosas, de pasar dividiendo cosenos y senos, porque cosenos y senos acá, en el cuadrante en el cuadrante lindo, son positivos, al igual que el que seguía. Eso es solo una idea de por qué les recomiendo siempre intentar, si hay como una simetría, trabajar con un cuadrante donde todo es positivo y los demás hacer multiplicar y ya está. Es esto. Vamos a hallar esta área.
¿Ah? Esta, la de abajo sería igual y estas otras dos también, pero bueno, pasaron dos. ¿Sí? ¿Estamos todos en lo mismo? El borde también es igual. Es menor igual. ¿Ah? Bueno. Estamos. Bueno, perfecto. Entonces, hacemos lo hacemos. Nada más que eso. Entonces, hallamos el área de la E, lo vamos a hacer con polares y ya está. ¿Ah? Esto es una motivación de por qué trabajar con cosas positivas es más fácil. ¿Ah? Porque hacer desigualdades es mejor. Bueno, entonces, bueno, vamos a hallar el área de, una vez que tengamos el área de, multiplicamos por 4 y ya está. Acá, área de D es 4 veces el área de. ¿Cómo estoy de tiempo? Bien, estoy bien. Bueno, entonces hacemos el área de E, lo vamos a hacer con polares. ¿No? Esta área de E sí, es integrar, ya sabemos, en E la función 1. ¿No? Y lo que vamos a hacer acá es otra vez polares y Fubini, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, primero lo de adentro, que es lo fácil. La función 1, cuando le hacemos cambio de variable a polares, nos queda la función 1. No hay un X, no aparece un Y, no aparece nada. Entonces nos queda 1. Esta es f, la función, con el cambio de variable. Después, el jacobiano, que el determinante es jacobiano. Que ya sabemos que siempre en polares es ρ. Entonces nos queda ρ. Lo que nos falta es integrar en el nuevo dominio. Entonces, integrar en el nuevo dominio. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner, similar a lo que hicimos hace un ratito, vamos a acotar el ángulo entre 0 y este ángulo máximo. Vamos a poner acá un 0 y un θ máximo, que ahora lo tenemos que sacar, ¿sí? Que no depende de radio, no depende de R nomás. Vamos a tener un θ máximo acá, entonces el ángulo va a ir entre 0 y ese θ máximo. Y después, similar a lo que hicimos recién. Si nosotros fijamos un ángulo, vamos a sacar acá, ¿tá? Haciéndolo de coseno y pasando dividiendo, ahora lo vemos bien. Vamos a sacar el mínimo radio y el máximo siempre es R. Acá nos va a quedar R. Pero ahora vamos bien. Todos estos puntos están entre el ángulo 0 y el ángulo θ máximo, que ahora lo vamos a despejar. Lo único que sabemos de θ máximo, le pongo una M nomás, es que θ máximo por coseno de θ máximo por R, que es el radio de la circunferencia, nos da raíz de R. Eso es lo que sabemos de θ máximo. Es el ángulo que va hasta acá. ¿Ah? Entonces, este módulo, que es el radio del círculo, por el coseno de θ máximo, cae acá. Cae en raíz de R. Y entonces, ya está. El θ máximo es igual al arco coseno o coseno de la menos 1 de R sobre R. 1 sobre raíz de R. No depende, ojo, no confundan R con ρ. No confundan R con ρ. R es un parámetro del problema. Nos dan una R mayor que 1 y tal. Y estamos integrando estas cosas que van entre raíz de R, todo lo que escribí al principio, y están adentro de la circunferencia de radio de R. R es un parámetro fijo. Entonces nuestro θ máximo depende de ese radio que es parte del problema. Ahora, esta integral de acá adentro, ¿sí? Esto es de θ. Ahora vamos a hacer acá de ρ y vamos a ver para cada ángulo entre 0 y el θ máximo, de dónde a dónde, ¿sí? Se mueve el módulo de los puntos que están en el dominio. ¿Se entiende? ¿Por qué 1? ¿Dónde puse 1?
no falta un R, puede faltar tantas cosas que no sé. La función 1 es porque, a ver, se pregunta por este 1. La función 1 es porque el área es integral en el dominio de la función 1. Acá en el 1 lo puse para dejar evidente. Cuando hacemos cambio de variable, hacemos esta función, la cambiamos de variable, nos queda 1 porque no tiene variables ni x ni y. Después por el jacobiano, ¿no? Esto sería lo que hoy al principio dijimos f compuesta g, que a la función f cambiarle las variables, pero f es esta de acá. Y después por el rho este es el jacobiano del cambio de variable, que sabemos que es rho. En polares siempre es rho. Y ahí sale el 1. Ah, si quieren lo borro. Y después, el 1 este de acá es simplemente raíz de r sobre r es 1 sobre raíz de r. ¿No? Pasan dividiendo acá. Coseno de θ máximo por r, que es este largo acá, nos da raíz de r. Eso es lo único que sabemos de ese θ máximo. La paso dividiendo, me queda 1 sobre raíz de r. Y después hago el coseno de la menos 1. ¿Estamos? ¿Estamos? Lo dejo guardadito por acá esto. Para no escribirlo por allá arriba. ¿Se vio esto? ¿De dónde sale? Pasamos dividiendo y ya está. Y ahora, similarmente, ¿no? Ahora lo que hacemos es, si agarramos un ángulo ahí, un θ cualquiera, debería renovar este dibujo ya está altura. Vamos a sacarle todo lo que me interesa primero. Estamos integrando, esto ya fue. Bueno. Y esto de acá es lo que estamos integrando. Entonces, ahora lo que quiero hacer es fijar un θ, todos estos puntos de acá, no de la punteada, de esta de acá, que son los que tengo que poner acá, ¿de qué radio a qué radio van? ¿Sí? ¿Qué módulo tiene? ¿No? ¿Qué largo tienen todos estos puntos? Acá está el 0, 0. Entonces, el módulo máximo es 1, porque es este borde de acá. Este tiene módulo 1 y ángulo θ. Y todos estos tienen ángulo θ y el mínimo es este de acá. Que le voy a llamar R min. ¿Qué cumple ese R min? Otra vez lo que ya hemos hecho. Creo que la tercera vez. Profe, ¿por qué 1? ¿Cómo? ¿Puede repetirlo de por qué 1? R. Está, ahora sí. Es el máximo este. Perdón, gracias. Es el máximo, o sea, todos son estos puntos acá, ¿se ve? O sea, tiramos un rayito ahí. Estos puntos negros acá son los puntos que quiero describir, son los que tienen ángulo θ y quiero ver de dónde a dónde va el módulo de ellos. El máximo es R, porque está en la circunferencia de radio de R. El máximo es R. El mínimo es un R min, que es lo mismo que hoy. R min por coseno de θ da raíz de R. ¿Sí? O sea, agarramos este radio de acá, que cumple que si lo multiplicamos por coseno de θ nos da raíz de R. Cae en raíz de R. Y bueno, otra vez lo despejamos. R min, que depende obviamente del ángulo, si muevo el ángulo voy a tener un módulo mínimo distinto, es raíz de R sobre coseno de θ. Entonces, lo cambio acá. Raíz de R sobre coseno de θ. ¿Sí? ¿Convenció? ¿No convenció? No me termina de quedar claro por qué pones R min coseno de θ igual raíz de R. Es porque para un θ, para cada θ, por ejemplo, para un θ más chico tengo que integrar, los puntos que quiero poner son todos estos de acá. O sea, para cada θ entre 0 y el máximo, o sea, para todos estos ángulos de acá, quiero describir estos puntos. ¿Sí?
¿Sí? Es como hacer, es lo que estamos haciendo Fubini, es, quiero describir todo el dominio, entonces digo, son los puntos que varían el ángulo de 0 al ángulo máximo, ese que lo saqué por ahí abajo, y después para cada ángulo, lo que hago es describir esta línea de acá. ¿Tá? Entonces, Bien, sí. si yo fijo un θ, todos estos puntos son los que tienen módulo, o sea, el módulo es hasta el 0, máximo 1, porque están en la circunferencia de, ¿sí? de radio 1. O sea, esto vale, perdón, R, otra vez lo mismo. El radio máximo es el R, ¿tá? Porque esto de acá es R. Y después el mínimo es este largo de acá, que lo único que sabemos es que si lo proyectamos acá, que es por coseno de θ, nos va a dar raíz de R. Entonces, ese R mínimo por coseno de θ nos da raíz de R. O sea, es este largo de Ah, acá, bien, bien, bien. por coseno de θ nos da Entendí. raíz de R. Y de ahí despejamos el R mínimo. Y si agarramos un ángulo más Gracias. grande, nos cambia. Obviamente porque depende del coseno de θ. ¿Sí? El mínimo va a ser algo más grande. ¿Sí? Bien, perfecto, gracias. ¿Hay más con dudas? Es como, acá estamos haciendo como Fubini más en el aire, pero es lo mismo, es decir, ¿cómo describo todos estos puntos? Digo, bueno, el ángulo va entre 0 y un θ máximo que lo calculé por ahí. ¿Tá? Y después, para cada θ, ¿cómo son los puntos con ángulo θ? Bueno, son los que tienen módulo entre tanto y tanto. Entre tanto y R. Y ese tanto acá, esa cota inferior, está haciendo cuentas. ¿Tá? Bien, lo que dice Belén es otra cosa importante. Otra manera es trabajar con la descripción del dominio, que es lo que quería ir ahora. Pero no siempre ahí, yo no lo quiero tocar porque tienden a cometer errores ahí, creo que la clase que viene voy a comentar un poco más de eso. Otra manera es, el coseno de θ, este máximo no lo quiero tocar. El θ máximo este lo dejo guardado. Pero una manera es, nosotros no teníamos dibujo, ¿no? A priori nos dijeron, bueno, D es el conjunto, ¿sí? Que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a r cuadrado, y x cuadrado es mayor o igual al valor absoluto de r. Creo que era algo así. Entonces podrían haber hecho simplemente como polares acá, decir, bueno, hago el cambio de valor. Acá el dominio nuevo lo que me está diciendo es que esto es ρ cuadrado, ¿tá? Y después, esto de acá es ρ cuadrado por coseno cuadrado de θ mayor o igual a valor absoluto de R. ¿A qué es R? No sé por qué dice valor absoluto en la cosa. Porque ya es mayor que 1, se dice que es positivo. Vamos a hacerle simplemente al dominio un cambio de variable. ¿Tá? Y acá, ¿tá? Lo que ustedes hubieran hecho es simplemente poner, bueno, esto le saco los cuadrados. Estoy haciendo el cambio de variable directamente a cómo me dieron el dominio. Esto me queda ρ y esto R, que hago raíz. Y acá en X pongo ρ coseno y listo. Entonces acá lo que tendrían es que ρ es menor o igual que R y es mayor o igual, me va a dar ρ menor o igual que R y mayor o igual a la raíz de R sobre coseno de θ. Coseno cuadrado de θ, bueno. Hacen raíz allá y acá les queda coseno de θ. Pero les queda un valor absoluto, porque hacen raíz de algo. ¿Tá? Pero bueno, es como que trabajan solo con el dominio. Acá yo les aviso que tienden a cometer errores. Tal vez la clase que viene aprovecho un ejemplo más complicado y aprovecho a comentarlo. Pero no es así nomás. ¿Tá? No es así nomás. No es así nomás. De hecho, creo que así ni siquiera les va a dar bien. Ustedes cuando hacen este tipo de cosas, lo que tienen que volver a verificar es que si esto de acá es mayor que esto. Eso es el pique que les digo. Es cuando le quedan desigualdades, verificar que esto de acá sea más grande que eso. ¿Tá? Verificar cuando R es más grande que esto de acá. Y antes de ponerlos así nomás, tienen que verificar. Y eso lo que les va a cambiar va a ser el ángulo. Porque acá a priori hubieran puesto esto y hubieran puesto θ entre 0 y 2π y les hubiera dado mal. Tengan cuidado. Esto los ayuda, los guía a
tienen el dominio, cambian las variables acá por las variables nuevas, y tienen restricciones, pero no las metan así nomás, no digan, bueno, rho acá, tita entre 0 y 2pi, y chao. Porque no, claramente no es eso. Eso. El dominio, cambiarle las variables les puede ayudar, tengan mucho cuidado porque no es preciso, eso no siempre les da bien. Lo que tienen que verificar es simplemente que cuando tienen algo así, que esto sea más grande que esto. Cuando esto es más grande que esto, y ahí les van a agregar condiciones sobre tita, y todo así. Pero ayuda bastante, es lo que dice Belén. Bueno, entonces, nada, si quieren terminamos este y ya está. Ya estamos medio sobre la hora. La que viene vamos a hacer cilíndricas y esféricas, así que por favor vean los videos, así podemos avanzar un poco más. Quería resolver esto, en verdad. Esta sí era de interés para mí hacer las cuentas. Vamos a ver. Acá quería terminar las cuentas, pero bueno. No sé si me da, porque nada, es importante. Esta era importante, porque le quedaba el 0 a tita max, que la tengo por ahí abajo. Y después esto le queda rho cuadrado sobre 2. Entonces le queda un 1 sobre 2. Rho cuadrado sobre 2, evaluado lo de arriba y lo de abajo, o sea que me queda rho cuadrado menos rho sobre seno cuadrado de tita. Y ahora la variable es tita, y el R ya es la constante. ¿Ah? Y bueno, acá lo saben, bueno, esta la saben hacer. Es un medio de R por tita max. Perdón, R cuadrado por tita max. Y acá, la primitiva era tangente. No quiero entrar, no voy a entrar en las fuentes. Pero después, si pueden, miren cómo terminar este ejercicio y tráiganme las dudas. Le digo, la primitiva de 1 sobre coseno cuadrado es tangente. O sea que les queda R por tangente de tita max. En 0 da 0. Bueno, acá se pueden entretener un rato jugando con esto. No quiero decirles más nada que eso. Bueno, ¿sí? Después sí, cilíndrica y esférica pueden aparecer perfectamente. En ejercicios de desarrollo, también, creo que lo más no sé si tanto, por lo menos cuando yo cursaba la cálculo 2, no sé si en un múltiple opción, pero en desarrollo esférica y cilíndrica sí. Pero no es algo nada raro que aparezca incluso. Es probable. ¿Está? Miren bien, eso, el miércoles vengan con algo visto de cilíndricas y esféricas, así avanzamos un poco. Nada. Y bueno, y avancen con esta cuenta, porque en verdad les queda tangente, seno sobre coseno, y se les va allá y pasan cosas. No quiero entrar. Bueno. Valentina, ¿cuál solución no te coincide? ¿Esta? ¿Con cuál? ¿La que hiciste vos? ¿Cómo la hiciste? Acordate que falta un 4 acá, ¿no? O sea, esto es el área de E. Después el área de E es 4 veces esto. Eso es lo primero que nada. O sea, te va a aparecer un 2 acá. Miralo si querés, pero esto... A ver, esto es... Tangente seno sobre coseno. Entonces te queda R por seno de tita m sobre coseno de tita m, que es 1 sobre raíz de R. Eso es lo primero que te iba a decir. O sea, tangente es seno sobre coseno, y coseno con esto acá se anula. Y esto cumple, se puede despejar en función de R y cosas así. Porque seno de esto... lo hago así. Seno de tita m, ¿no? Seno tita m al cuadrado más coseno del tita máximo al cuadrado da 1. Coseno del tita máximo lo conoces.
¿Está? Porque ahora el coseno de un coseno a la menos 1. Entonces te queda 1 sobre raíz de R. Entonces, esto de acá te queda 1 sobre raíz de R. Pero, perdón, cuando lo haces al cuadrado se te va. ¿Ah? Entonces, este seno de acá, seno de tita m, esto de acá, lo podés despejar de allá arriba y te queda raíz de 1 menos 1 sobre R. Creo. Sobre R. Y bueno, y ahí saldrían cosas. No sé cómo está la solución del... sí, la primitiva de 1 sobre coseno cuadrado es tangente. ¿Está? La de 1 sobre coseno, la de 1 sobre coseno es tangente. No, tita max. Acá. El seno de tita max sale acá. Sí, después lo veamos después. ¿Ah? Pero el ángulo que va entre 0 y tita max, lo que pasaba con tita max era que, sí, por R nos daba raíz de R. Entonces, coseno de tita max era 1 sobre raíz de R, ¿eso está bien? Perfecto, eso está bien. Y después esto de acá. Sí. Incluso, mira, podés comprobar acá que si pones tita max, te queda de R a R, que es lo que está bien. Y si pones 0, sí, de raíz de R a 0. Entonces, después esto es ρ cuadrado sobre 2, lo evaluás. El sobre 2 lo saqué yo. Esto es R cuadrado y después R sobre coseno cuadrado. La primitiva de coseno cuadrado, 1 sobre coseno cuadrado es tangente. O sea, cuando lo evaluás en 0, todo siempre te da 0. Y en tita max. Y bueno, esto era lo que quería hacer hincapié. Que tangente es seno sobre coseno, entonces coseno de tita max nos da 1 sobre raíz de R, y con seno pueden hacer como una jugada similar para despejarlo. Esto era lo único que quería dejar hincapié al final. Que si se ponen a hacer las cuentas, tangente es seno sobre coseno, y pueden aprovechar que tita max es el inverso de coseno, entonces cuando le aplican coseno da 1 sobre raíz de R. Y con seno pueden hacer algo similar sacando acá. Seno de tita max al cuadrado más coseno cuadrado da 1. Esto da 1 sobre R. Y entonces seno de tita max es raíz de 1 menos 1 sobre R. Pero bueno, eso para que las cuentas nomás, no importa. ¿Está? Eso para que jueguen un rato si quieren seguir a un número más preciso. Bueno. ¿Dudas? ¿El A rápido? Sí. Espera que... sigo grabando mejor para que quede. ¿El 6A me estás diciendo? El 6A, no hagas, en este caso tal vez lo mejor es no hacer ni polares. Tal vez estoy hablando tal vez de arriba, ¿no? Pero no me acuerdo si lo hice o no, pero me parece que es sencillo, no siempre la vida es polares, eso es I positivo, ¿tá? 0 mayor que I, mayor la llave, X cuadrado sobre A cuadrado, menor o igual que 1. ¿No? Entonces tenés la última desigualdad te da que X cuadrado es igual a menor o igual a A cuadrado, entonces el valor absoluto de X es menor o igual a A. O sea que tenés menos A, y la X se mueve entre medio. La X positiva, por esta desigualdad, y después la última, hacer la gráfica. Esto vale, llega al 1. Así. Esta vez la roja es X cuadrado sobre A cuadrado. Sí, este es el dominio. Es I positivo y abajo de X cuadrado sobre A cuadrado, que A vale 1 y el menos A vale 1 también. Y el X cuadrado sobre A cuadrado más chico que 1. Que significa que
cortás la parábola en 1. Más fácil verlo acá. X cuadrado menor o igual a 1. Sinceramente sí. Y bueno, y acá entonces podés hallar un área y multiplicarla por 2, por ejemplo. Área de D es 2 veces el área de D', ¿no? D es todo y D' es un lado solo. Y acá hace Fubini, ¿no? Entonces, la X va de 0 a A y la Y va siempre entre 0 y X cuadrado sobre el cuadrado. Porque primero puse la X y después la Y. Y bueno. Y ahí creo que te va a dar, fíjate, esto es de 0 a cuadrado de X cuadrado sobre el cuadrado. Y me faltó el 2. El 2. Sin Fubini, sin cambio de variable, nada. Y esto respecto a X. Y bueno, esto es X a la 3 sobre 3. Al cuadrado. Con 3. Y me queda A al cuadrado. A la, no sé. Al cuadrado a la 3. No, el X se mueve, no sé por qué puse esto. Entre 0 y A. Entonces te queda A a la 3. Ahí, es A sobre 3. Me parece. No sé. Pero ¿viste? Sin necesidad de polares. No todo es polares. No todo es polares. Esta desigualdad, la Y positiva, X cuadrado sobre A cuadrado menor o igual que 1. Lo procesamos tal vez más fácil acá. Hacer raíz de los dos lados, pero el valor absoluto de X está entre menos A y A, lo que te dice esto. Y después, la Y está acotada por la parábola X cuadrado y cuadrado, que es una parábola. Que nada vale 1, y el menos A también. Entonces te queda así. Después, el D' sería un lado solo, entonces el área de D es 2 veces el área de D', obviamente, es simétrico. Y esto lo escribís como de 0 a A, la X, y la Y de 0 a la parábola, que sería el máximo de cada Y, que es X cuadrado sobre A cuadrado. Ya está. Y bueno, eso me queda 2 veces. Esto cuando lo integras te queda I, evaluado acá te queda. Eso es el, ¿sí? Integrar la función constante 1 es evaluar arriba menos lo de abajo, es el largo del intervalo, que es X cuadrado sobre A cuadrado, por X. Y ahí te queda X a la 3 sobre 3, ¿sí? Te queda A a la 3 sobre 3 sobre A cuadrado, A sobre 3. Bueno, creo que está. Brian, ¿qué te faltó? Gracias ahí al compañero. Este 2 ya me venía olvidando desde hoy. 2/3 de A. Sí, el 2 me lo olvidé acá. ¿Ah? Pero eso, lo importante es que no se queden con polares. Esto lo hice medio así nomás, pero creo que si la solución dice 2/3 de A, bueno, parece que está bien. ¿Sí? El 2 me lo comí un par de veces, pero siempre es el área de esta por 2. El área de esto me dio A sobre 3 y el área de todo me da 2A sobre 3. Bueno, ¿otras dudas?